Hola, te doy la bienvenida a este quinto vídeo del curso rápido de iniciación a la química orgánica, en el que vamos a discutir los métodos de preparación de los alcoholes, así como las reacciones más importantes que los van a transformar en distintos grupos orgánicos. Tenemos aquí unos modelos moleculares de un alcohol, que es el etanol, modelo molecular del etanol. El alcohol se caracteriza por el grupo hidroxilo, OH, y aquí tenemos el modelo molecular de dos éteres, el dimetiléter y un éter cíclico, el más pequeño de ellos, que es el oxaciclopropano. Lo primero, vamos a ver cómo preparar alcoholes y éteres. Y como siempre, podemos prepararlos partiendo de alcanos. Si tenemos, por ejemplo, el etano, es posible obtener un alcohol a partir de él sin más que halogenarlo. Vamos a halogenar el etano, obteniendo el bromuro de etilo. Y a continuación, empleando un nucleófilo bueno, como es el ion hidróxido de sodio acuoso, hacemos una SN2, sustitución nucleófila bimolecular, que va a funcionar perfectamente, aprovechando que se trata de un sustrato primario, para darnos el alcohol correspondiente, que es el etanol. Aquí se nos forma el enlace carbono-oxígeno y obtenemos el etanol. Por tanto, el etanol lo podemos obtener partiendo de etano por halogenación radicalaria y una sustitución nucleófila bimolecular. La halogenación radicalaria la podemos hacer con bromo y luz. Bien, si el alcohol que nos interesa no es primario como el etanol, es decir, del carbono que tiene el OH no parte una sola cadena, sino que parten dos o tres, por ejemplo, imaginemos que nos interesa obtener el ciclohexanol. Podemos partir del ciclohexano halogenado. Bueno, voy de momento a poner también ese paso en el que halogeno el ciclohexano, partiendo de ciclohexano, lo halogeno y obtengo el bromociclohexano. Y ahora, para obtener el ciclohexanol, hay un pequeño problema, y es que la sosa acuosa nos generaría un alqueno, eliminará, porque es un sustrato secundario y elimina con bases fuertes como la sosa. Por tanto, en este caso tenemos que añadir agua y cambiar de mecanismo, irnos a una SN1. El agua es muy poco básica y con un sustrato secundario o terciario da preferentemente SN1, generándose un alcohol, el ciclohexanol. Eh, Bien, en el caso de, o sea que por tanto, en el caso de un sustrato secundario o terciario, tenemos que realizar la SN1 con agua. Nunca tratar de hacer una SN2 porque no funciona con sosa acuosa. Por ejemplo, aquí tenemos el bromuro de terbutilo y también en presencia de agua da lugar a una reacción de solvólisis que nos genera el alcohol correspondiente. Mecanismo de tipo SN1 y conseguimos, partiendo de bromuro de terbutilo, terbutanol. Hay una opción muy interesante para los alcoholes secundarios, para preparar alcoholes secundarios, que se basa en formar un éster y posteriormente hidrolizarlo. Si tenemos, por ejemplo, el bromociclohexano y queremos preparar, como hicimos arriba, mediante la SN1, el ciclohexanol, en lugar de añadirle agua, también podemos añadirle los acetatos. El acetato es un nucleófilo aceptable, pero con una basicidad pequeña, mucho menor, no tiene comparación, mucho menor que el ion hidróxido, de manera que permite realizar una sustitución nucleófila bimolecular con un sustrato secundario. No así con un terciario. Esta reacción que dibujo va a ser exclusiva de los sustratos secundarios y nos va a formar un éster. El etanoato de ciclohexilo. Y los ésteres sabemos que se forman por reacción de un ácido con un alcohol. Un ácido más un alcohol da un éster más agua, pero tiene a su vez una reacción inversa en la que en medios ácidos o básicos, bien sulfúrico acuoso, bien sosa acuosa, y bajo ligera calefacción,
el éster rompe para dejar libre un alcohol y un ácido carboxílico. En este caso es cierto que el ácido quedaría desprotonado en forma de carboxilato, debido a que la hidrólisis que realizo es en medio básico. También podemos hacer la ácida y el resultado sería un ácido carboxílico como subproducto, el ácido etanoico. Este método es una idea buena para generar alcoholes. Además, dado que la SN2 es una reacción estereoespecífica, el ataque es dorsal, conserva la estereoquímica del centro quiral. Bueno, la conserva, la invierte, ¿no? Se produce el ataque dorsal y generamos un estereoisómero determinado. Es una reacción estereoespecífica. De estas mismas formas podemos preparar éteres si queremos. Si nos interesa preparar un éter, no tenemos más que hacer reaccionar un haloalcano obtenido por halogenación del alcano, más en vez de sosa usaremos un alcóxido, por ejemplo metóxido. En la reacción del metóxido con un haloalcano primario, es muy importante que sea primario, puesto que si no también eliminará, permite realizar una reacción de sustitución nucleófila bimolecular en la que ahora como producto no se obtiene un alcohol, sino un éter, el etilmetiléter. Obtenemos un etilmetiléter. Bien, lo mismo nos ocurre igual que arriba, en el caso de la preparación de éteres, también tenemos el mismo problema si el haloalcano no fuera primario. Por ejemplo, imaginemos el bromuro de ciclohexilo o bromociclohexano. No podemos añadirle metóxido puesto que elimina. Es una base fuerte y va a dar E2. En este caso sería conveniente añadirle metanol si queremos formar el éter cambiando de mecanismo, yéndonos hacia una SN1 en la que sí conseguiremos formar el éter final, pero mediante SN1. Por tanto, igual que lo que comentamos antes, si el sustrato es primario, podemos añadir OH- y tenemos un alcohol, podemos añadir metóxido, etóxido, etcétera, y tenemos un éter, que por cierto es la famosa síntesis de Williamson, una SN2. En el caso de trabajar con sustratos secundarios o terciarios, nos vemos obligados a realizar una SN1 empleando un alcohol como el etanol. Bien, y de esta forma ya tenemos métodos que preparan alcoholes y éteres. También, en el caso de los éteres, también podemos tenemos una alternativa más. Por ejemplo, imaginemos un alcohol el cual hacemos reaccionar con un segundo alcohol, pero un poco especial, el terbutanol. Vamos a añadirle terbutanol y lo vamos a poner en medio sulfúrico catalítico, en medio sulfúrico. El sulfúrico, ¿qué va a hacer? Protona los alcoholes. Los alcoholes son básicos, atacan a través del par del oxígeno al protón y se protonan, convirtiéndose en el oxonio. Sin embargo, la protonación del terciario va a generar una molécula de agua que se va a ir fácilmente formando un carbocatión terciario de gran estabilidad. La protonación del primario no permite la pérdida de agua, puesto que generaría un primario inestable. De manera que la reacción transcurre con formación del carbocatión terciario y ataque del primario a ese carbocatión formado, lo que genera un éter. Voy a dibujarlo, puedo pintar también unos pasos del mecanismo. Nos forma un éter generándose este enlace carbono-oxígeno, o sea, entre el oxígeno del alcohol primario y el carbono del alcohol terciario. Esto que estoy dibujando es muy interesante, no solo porque forme un éter, sino porque es una reacción reversible que podemos, con protones catalíticos, podemos desplazarla hacia el éter, pero con sulfúrico acuoso podemos desplazarla hacia los reactivos, bueno, al menos hacia el alcohol de partida, y esta posibilidad de formar un éter o romperlo nos permite proteger alcoholes. Es un método para evitar que el alcohol nos dé problemas en una síntesis orgánica. El alcohol tiene un hidrógeno ácido que es conflictivo cuando empleamos nucleófilos muy básicos como pueden ser organometálicos. Debe protegerse pasándolo a un éter que es un compuesto muy estable, inerte, salvo en medios ácidos. En medios básicos no tiene problema, en medios ácidos sí se rompe con relativa facilidad. Bien,
el mecanismo que comenté quizá no venga al caso el pintarlo, porque se nos va mucho el tiempo, pero los protones del ácido sulfúrico que aporta el ácido sulfúrico nos protonan el alcohol, tanto el primario como el terciario, pero cuando se protona el alcohol terciario, ese oxonio se pierde en forma de agua y genera un catión terbutilo, un catión terciario muy estabilizado por hiperconjugación, que es atacado a continuación por el otro alcohol que tengo en el medio, el butanol, el 1-butanol. Estos pares del alcohol atacan al carbocatión formado, generándose un éter que nos protege el alcohol. Si ahora le añadimos agua ácida, lo que vamos a conseguir es romper de nuevo el enlace que he formado, dejando libre este alcohol. Puede que el terbutanol no se vuelva a generar. La ruptura del éter se hace habitualmente calentando ligeramente, lo que puede dar lugar a eliminaciones que generen el 2-metilpropeno, pero no nos interesa entrar en esos detalles. Muy bien. Bueno, pues de estas formas podemos conseguir alcoholes y éteres mediante reacciones de sustitución nucleófila bimolecular y unimolecular. Los éteres cíclicos, por su parte, se pueden obtener partiendo de reacciones de sustitución nucleófila intramolecular. Por ejemplo, si tenemos una molécula que contiene un grupo saliente, un bromo, y un nucleófilo, un alcóxido, también puede ser alcohol, y le ponemos un medio básico para que se desprotone un alcohol en un medio básico, forma el alcóxido y se produce la ciclación. Se conoce como un mecanismo de sustitución nucleófila bimolecular, pero es intramolecular. Ocurre dentro de la propia molécula, generando éteres cíclicos. Se puede llamar también una Williamson intramolecular y nos forma la familia de los epóxidos o oxaciclopropanos. Bien, ¿qué más métodos podemos utilizar para preparar alcoholes? Bueno, pues la preparación de los alcoholes también puede partir de alquenos. Si, por ejemplo, tenemos el butano y el butano lo halogenamos con bromo y luz, como puede observarse, podemos generar todos los grupos orgánicos partiendo de alcanos. No hay problema. Y la reacción clave es la halogenación radicalaria. Y a continuación, una vez halogenado, le añadimos una base fuerte, bajo calefacción, por ejemplo, etóxido, generando un alqueno interno, un alqueno SAICEF. Y este alqueno, pues lo podríamos hidratar con sulfúrico y agua para generar el alcohol, dándonos un alcohol, en este caso un alcohol Markovnikov. Podemos hacer aquí una variación empleando una base impedida como el terbutóxido, que nos va a arrancar el hidrógeno del extremo, generándonos un alqueno Hoffman, un alqueno cinético, que a continuación puede reaccionar de nuevo con sulfúrico acuoso, dándonos el mismo producto que tenemos arriba, pero también podemos hacer una hidroboración. Primero el borano en THF seguido de una oxidación de agua oxigenada en medio básico, que nos va a conducir a el alcohol anti-Markovnikov. Podemos obtener, partiendo de alquenos, alcoholes en el carbono más sustituido y menos sustituido. También merece la pena repasar una reacción que genera el alcohol Markovnikov, que no transcurre a través de carbocationes como sulfúrico acuoso, y es la reacción de oximercuriación-desmercuriación, acetato de mercurio con agua seguido de una reducción con borhidruro de sodio, NaBH4 medio básico. Esta reacción oximercuriación-desmercuriación, aunque el resultado en muchos casos es el mismo que sulfúrico acuoso, no tiene el problema de las transposiciones que limitan el rendimiento y la
utilización de la reacción de sulfúrico acuoso. Bien, bueno, ¿y qué más opciones tenemos para preparar alcoholes? Pues los podemos preparar por reducción de aldehídos y cetonas. Lo que ocurre que en los vídeos que llevamos hechos, los 5 vídeos con aldehídos y cetonas todavía no los hemos visto, no los hemos preparado aún, pero tenemos la posibilidad de, ya que tenemos preparado un alcohol, por ejemplo, imaginemos un alcohol como puede ser el ciclohexanol que obtuvimos hace un momento. Tenemos el ciclohexanol. Este alcohol está a un paso de convertirse en una acetona. Y si fuera un alcohol primario, estaría a un paso de convertirse en un aldehído. ¿Cómo se hace esto? Con una oxidación. Es un proceso de oxidación. Tenemos el alcohol es la especie menos oxidada. Bueno, dentro de derivados oxigenados, el alcohol es la especie menos oxidada. Podríamos darle un grado de oxidación de 1. A continuación tenemos los carbonilos. Es el siguiente grado de oxidación. Por ejemplo, 2. Y en el caso de que fuera un aldehído se podría oxidar a ácido carboxílico y tendríamos un grado de oxidación 3. Y podemos recorrer ese camino empleando oxidantes adecuados. Si tenemos un alcohol secundario, pues pasa a acetona, no hay otra posibilidad. ¿Qué oxidante se puede usar? Por ejemplo, uno muy habitual en los laboratorios es el trióxido de cromo con sulfúrico acuoso. Trióxido de cromo con sulfúrico acuoso que recibe el nombre del reactivo de Jones. Reactivo de Jones es muy usado para convertir un alcohol secundario en una acetona. Y al revés también lo podemos hacer. También podemos conseguir que una acetona se convierta en el alcohol secundario del que deriva. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante una reducción. La acetona la podemos reducir a un alcohol. ¿Y eso qué reactivo utiliza? Bueno, pues se puede hacer con el borhidruro de sodio, NaBH4, NaBH4 disuelto en agua o en alcoholes. Voy a señalar en rojo los hidrógenos del reductor. Son hidrógenos que parten del boro como H-, como hidruros, y entran sobre el carbono, atacan al carbono carbonilo debido a su polaridad positiva. Puedo señalarlos aquí. Estos enlaces boro-hidrógeno son polares. Boro delta más, hidrógeno delta menos, y tienden a atacar como hidruros a carbonos polarizados positivamente, pasando la carga hacia el oxígeno, el cual coge un protón al agua. Si dibujamos, por ejemplo, en negro estos hidrógenos del agua, son los que tiene aquí el alcohol. De esa forma conseguimos hacer la reducción con el borhidruro de sodio en agua o en alcoholes. También tenemos un segundo reductor conocido como hidruro de litio y aluminio, el reductor LiAlH4, que tiene que ir disuelto en éter, no puede ir en agua. Debido a su enorme reactividad, descompone en el agua, y de segundo paso, si se añade una etapa de agua ácida para protonar el alcohol. De nuevo, estos hidrógenos son los que entran sobre el hidroxilo, los que forman el hidroxilo, y estos son los que entran sobre el carbonilo. H's menos, hidruros que atacan al carbono carbonilo y no reducen el carbonilo alcohol. Y tenemos una última reacción de un interés enorme para completar este pequeño vídeo, esta pequeña introducción a la reactividad de los alcoholes, que es la reacción de la preparación de alcoholes empleando reactivos organometálicos. Un carbonilo, los carbonilos que acabamos de preparar, aunque es cierto que me queda un poco a medias la oxidación, porque no he hablado de alcoholes secundarios, pero bueno, en el siguiente vídeo de aldehídos y cetonas vamos a ver el caso de alcohol primario, que requiere un oxidante específico para pasar aldehído, conocido como el PCC, el clorocromato de piridinio, pero en el próximo vídeo, que esto ya se nos va un poco demasiado largo. Bien, vamos a tratar en un momento con esos grandes reactivos orgánicos, inorgánicos, que se conocen como organometálicos. Los organometálicos son
unos reactivos eh, que bueno, permiten preparar diferentes tipos de compuestos y su característica principal es la capacidad para generar enlaces simples carbono-carbono. Por tanto, tienen una utilidad muy grande, ya que nos permiten alargar cadenas carbonadas, es decir, ir uniendo piezas para construir moléculas cada vez mayores. Y tienen una aplicación muy importante en la síntesis de alcoholes. Por ejemplo, si tenemos un organometálico de litio de magnesio, como puede ser el metillitio, y le añadimos un aldehído, como puede ser el metanal, conseguimos formar un alcohol primario. Por supuesto, el primer paso lo hacemos en éter, la reacción del organometálico y el aldehído lo hacemos en éter, y de segundo paso añadimos una etapa de agua ácida para que el oxígeno del aldehído se protone. ¿Y en qué consiste esa reacción? Este enlace carbono-litio muy polar, que se encuentra sobre el carbono, el par, desenlace ataca a un carbono muy polarizado positivamente, que es el del aldehído, y la carga se desplaza hacia el oxígeno, formando un enlace carbono-carbono. El metilo del organometálico se va a enlazar con el carbono del aldehído, con el CH2 del aldehído. La carga se va al oxígeno, que queda en forma de alcóxido, y ese alcóxido se protona con la etapa de agua ácida, formando un alcohol. De esta forma podemos unir dos carbonos, el del metanal y el del organometálico de litio, para generar un alcohol de mayor cadena, es decir, de dos carbonos, que es el etanol. Y cuando usamos etanol, formamos un alcohol primario. El carbono que tiene el OH, de él parte una sola cadena. Si empleamos un alcohol, un carbonilo de tipo cetona, por ejemplo, la propanona, en vez de el aldehído usamos propanona, pues nos vamos a encontrar con la formación de otro alcohol, pero en este caso será secundario. De nuevo, carbono polarizado negativamente, es decir, un carbanión se ve atraído por un carbono polarizado positivamente de la propanona y le ataca. El par del enlace doble, los dos electrones del enlace pi pasan al oxígeno y se obtiene metilo del organometálico, que, bueno, mejor, este que sea el de la propanona, este que tengo aquí, carbono de la propanona, carga al oxígeno. El litio que queda en el medio forma una sal con ese oxígeno. El otro carbono de la propanona, sigo pintándolo en azul. Y ahora enlace formado en rojo. En rojo. Hay enlace simple formado. Y ahí se une el carbono del organometálico de litio. Este carbono del organometálico de litio. Y esto nos genera un alcohol, y he metido la pata, no genera un alcohol secundario, perdón, con una acetona se genera un alcohol terciario. Dos cadenas que tiene la acetona más la del organometálico, pues genera un alcohol terciario. Esto lo llevamos a cabo en éter, importante, y a continuación la etapa de agua ácida, protones agua, que nos va a dar el alcohol, nos va a protonar, esto es un 3, es que no tengo sitio para pintarlo, nos va a dar el alcohol terciario en ese caso. ¿Y cómo se prepara un alcohol secundario entonces? Pues un organometálico, no importa, voy a cambiar de organometálico, vamos a poner un magnesiano y con una cadena un poco mayor. Y le añadimos un aldehído, por ejemplo, el etanal. Un aldehído que no sea metanal me genera un alcohol secundario. De nuevo, este enlace carbono-magnesio muy polar se encuentra sobre el carbono. Hay un carácter iónico muy importante. Ataque al carbonilo, carga al oxígeno. Vamos copiando, por ejemplo, voy a dibujar, mejor pinto el aldehído. Voy a pintar el aldehído, le paso la carga al oxígeno, o menos, esto en éter. Podía hacer como arriba, primero éter, segundo protones agua y pintar directamente el alcohol, pero bueno, voy a pintar ese paso intermedio que es el alcóxido y después lo protonamos el hidrógeno y ahora pinto en rojo el enlace formado. Este carbono del aldehído, que es este de aquí, va a unir a este carbono del organometálico.
Perfecto. Y la cadena del organometálico CH2, CH3. Ahí lo tenemos. Enlace carbono-carbono formado. Y solo falta una etapa de agua ácida, H3 o más, o protones agua, para protonar el oxígeno, y eso nos rinde ya el alcohol final. ¿Hay más posibilidades para preparar alcoholes a partir de organometálicos? Sí, hay más opciones. Por ejemplo, otra opción es hacer que un organometálico de litio-magnesio, por ejemplo un magnesiano, ataque a un epóxido, a un oxaciclopropano, un éter cíclico. Los éteres cíclicos son fuente de alcoholes si los abrimos con organometálicos. También podemos atacarlos y abrirlos con reductores de litio y aluminio. El LiLH4 también ataca y abre. Y de nuevo ocurre lo mismo. El epóxido tiene un oxígeno electronegativo que roba carga a los carbonos. Estos carbonos se polarizan positivamente. Aparece una polaridad positiva en ellos. Y el magnesiano, que posee un carbono polarizado negativamente, porque el magnesio, que es un metal, se polariza positivamente, ataca al carbono polarizado positivamente del epóxido abriéndolo. Y ahí se produce la apertura del epóxido y eso nos va a generar un alcohol. El ataque es por el lado opuesto al oxígeno que se va, y el ataque es sobre el carbono menos sustituido. Ataque al carbono menos sustituido del epóxido. ¿Y por qué al menos? Por impedimentos estéricos. Los metilos impiden el ataque del magnesiano al carbono que los tiene, ¿no? Este menos impedido, porque tiene hidrógenos, es atacado más fácilmente. Y de esta forma nos genera un alcóxido que en una etapa posterior de protonación nos va a dar el alcohol. Enlace formado aquí. Ataca por abajo y por tanto lo pongo desde abajo. Cadena del organometálico CH3, CH2. Y hacia arriba nos quedan los hidrógenos del epóxido. Aquí un MgBr formando una sal. Acabo de ver un fallo arriba. Tengo muchos errores, ¿verdad? Es MgBr, el organometálico que utilicé aquí. Y aquí puse un litio. Hay que poner un MgBr más en el ejemplo anterior, igual que aquí. MgBr más. Y ahora una etapa de agua ácida nos va a dar el alcohol final. Etapa que simplemente le coloca un protón al oxígeno. Voy a borrar también este menos que me ha quedado regular, o menos MgBr más. Apertura de un epóxido por ataque de un organometálico al carbono menos sustituido, genera también alcoholes. Y tenemos una opción más para preparar alcoholes, que es empleando ésteres. Los ésteres son capaces o reaccionan con dos equivalentes de un organometálico. Por ejemplo, el metil litio, voy a dibujarlo en rojo, metil o bromuro de metilmagnesio, dos equivalentes en éter de primer paso, y de segundo paso protones agua ácida, y el resultado que vamos a obtener es un alcohol en el que se va a obtener un alcohol en el que al que vamos a aportar dos cadenas procedentes del organometálico, en este caso dos metilos, al carbono del éster, generando un alcohol terciario que va a tener siempre dos cadenas iguales. Dos cadenas que son aportadas por el organometálico. La tercera cadena, bueno, en este caso también es igual, coincide, pero es la cadena que lleve el éster. Si es igual a la del organometálico, pues quedan tres cadenas iguales, si no quedarían dos iguales, las del organometálico, y la tercera del éster, pues la que lleve, ¿no? Un éster con organometálicos genera un alcohol al que le conseguimos aportar dos cadenas idénticas procedentes del organometálico. Puedes intentar plantear un mecanismo. Doy unos pasos para que se vea la idea. Ataque y carga al oxígeno, como siempre. Carbono polarizado negativamente. Este enlace está sobre el carbono en forma de un par solitario que ataca al carbono del éster y pasa la carga al oxígeno. Y a continuación, ese O menos que nos queda ahí devuelve el par y saca
el metóxido. Etapa de adición, eliminación y forma una acetona. Pero esa acetona es muy reactiva, más que el propio éster, y el organometálico que queda en el medio, ya que añadimos dos equivalentes, vuelve a atacar. Vuelve a atacar de nuevo a la acetona, pasando la carga al oxígeno, y de esta manera conseguimos aportarle a ese carbono dos cadenas procedentes del organometálico, etapa de agua ácida, y tenemos el producto final. Básicamente este sería el mecanismo por el que un organometálico ataca a un éster. La acetona es un intermedio que no se consigue aislar, no lo podemos aislar porque tiene una reactividad mucho mayor que el éster, y el organometálico que hay en el medio sigue atacando. Aunque pongamos un equivalente no se puede parar. Bien, y creo que lo voy a dejar aquí. Tenemos una forma también de... vimos que un aloalcano se convierte en un alcohol, si es primario, con sosa acuosa, y consigues un alcohol. Bien, tenemos el paso contrario también. Un alcohol se puede devolver a aloalcano con reactivos como puede ser el PBr3, el tribromuro de fósforo. Cambia el OH por un bromo. Si nos interesa un cloro, podemos usar el SOCl2, el cloruro de tionilo, SOCl2 para cambiar el OH por un cloro y el PBr3 para cambiar el OH por un bromo. De manera que si tenemos un alcano, o bueno, un aloalcano, lo podemos convertir en alcohol, pero a su vez el alcohol también lo podemos convertir en aloalcano. Podemos pensar, ¿por qué me puede interesar que un alcohol se vuelva a convertir en aloalcano? Bueno, es interesante porque si tengo un alcohol y lo convierto en aloalcano, este aloalcano a su vez lo puedo convertir en un magnesiano, el magnesiano atacará a su vez a un aldehído cetona o a un epóxido o a un éster, y formaré un enlace carbono-carbono. Es verdad que aquí hay una limitación, solamente vale para alcoholes primarios y secundarios. Un alcohol terciario no funciona, no se puede sustituir el OH por un bromo con este reactivo. Para ello tendríamos que utilizar el HBr. El HBr, a través de un mecanismo de tipo SN1, sí puede reemplazar el OH terciario por bromo, pero no el PBr3 o el SOCl2, ya que siguen mecanismos de tipo SN2. Son reacciones de tipo SN2 y por tanto, como mucho, el alcohol, su carbono puede tener una cadena o dos, pero no tres. Bueno, lo dejamos aquí. Fue un poco amplio esto, ya que los alcoholes empiezan a tener una reactividad muy interesante, pero en el próximo vídeo, el sexto vídeo de este pequeño repaso de química orgánica, que va a tratar sobre aldehídos y cetonas, nos va a permitir volver a utilizar todas estas reacciones para prepararlos, y son a la vez reacciones de ellos mismos, de carbonilos, ataque de organometálicos a carbonilos para generar alcoholes. Y ahí comento quizá con más detalle algunas de las reacciones que hemos visto.